Damas y caballeros, sean bienvenidos al tercer episodio de Los Hijos de Suqueo. Este podcast en el que cada semana hablamos sobre las películas más icónicas en el género de terror y nos enfocamos en aquellos elementos tanto psicológicos como culturales que hicieron que la película se convirtiera en una obra de culto. Recuerden que esta es una producción de Red Bandit Films SADCB, la página de Facebook de 35 milímetros y el canal de YouTube de Psicología y Neurociencia. Acompañándome como siempre, ustedes ya lo conocen, ya saben quién es nuestro psicólogo de cabecera, el psicólogo de confianza y el hijo de su qué horror número 2. Es la voz y la pluma detrás de este canal de Psicología y Neurociencia. Con ustedes, Guillermo Sastre García. ¿Cómo estás, camarada? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Todo bien, afortunadamente, disfrutando los primeros días del otoño porque ya casi se acaba el año. Ya sé, con todo esto pasó extremadamente rápido. Sí, totalmente, amigo, ya cada vez falta menos para esa gloriosa época, la mejor época del año, que es Navidad. Claro. Ya nos va a tocar abrir regalos muy, muy pronto. Y hablando de regalos, ¿has visto las películas de Toy Story? Claro está. Definitivamente marcaron mi infancia. Por supuesto, la tuya y la de todos nosotros, eso sin duda alguna. Y déjame preguntarte, ¿en algún momento llegaste a pensar que tus juguetes tenían vida a raíz de esa película? Tal vez me llegó a pasar por la cabeza cuando era niño una vez, pero la verdad no era un pensamiento muy recurrente. ¿Y tú? ¡Ey, qué extraño, amigo! Según yo, bueno, yo conozco a mucha gente que pues sí pensaba eso, me incluyo, porque pues era una duda muy real, ¿no? ¿Qué hacían tus juguetes cuando no los veías, cuando dejabas de poner atención? Entonces yo la verdad sí lo llegué a pensar, amigo, de hecho llegué a hacer varias pruebas al respecto, poniendo mis juguetes en lugares estratégicos a ver si en el momento en el que yo regresara mis juguetes ya se habían cambiado de posición, pero no, nunca pasó, al menos no que yo recuerde. Ahora que lo mencionas, Sí, dime, amigo. ahora que lo mencionas, llegué a conocer niños que decían que habían grabado a sus juguetes precisamente moverse, ¿no? O sea, como que era algún niño que quería llamar la atención, siempre sacaba alguna historia más o menos del estilo. Claro, una historia tétrica para apantallar a todos los compañeritos, ¿no? Sí, definitivamente era alguno de los niños que quería llamar la atención en el salón y en efecto la obtenía, ¿no? Sí, no lo dudo, amigo, porque precisamente es una idea muy, muy interesante. Ya ves que hay varios videos por ahí en YouTube, no sabemos qué tan truqueados estén sobre muñecas y ciertos juguetes que se mueven solos o que tal vez están activados y resulta que no tenían pila alguna. Entonces creo que está interesante, está muy interesante ese tema. Sobre los videos no sé qué tan verídicos sean, pero sí te puedo hablar, amigo, de una franquicia de películas en el género slasher, del cual hemos estado hablando en todos estos episodios, que tomó ese concepto y lo adaptó al universo del terror, amigo. Porque fíjate que antes incluso de que saliera Toy Story, que salió en 1995, pero incluso antes de esa película ya existía esta franquicia de la cual te estoy hablando, amigo, que básicamente trataba sobre eso, ¿no? Sobre un juguete que cobraba vida, pero para mal, para llevar a cabo diversos asesinatos. Y seguramente muchos que hayan escuchado la palabra juguete ya adivinaron de quién vamos a estar hablando el día de hoy, porque hoy toca hablar de el famosísimo Chucky y la saga de películas de Child's Play, que en español las conocemos como Chucky, el muñeco diabólico. ¿Qué opinas de esta saga de películas? Me pareció muy interesante. También es una de las películas que marcó mi infancia de cierta forma, ¿no? Para mal. ¿Te daba miedo Y, Chucky, amigo? sin embargo, fíjate que no me daba miedo realmente. Sin embargo, creo que el trabajo que hicieron en cuanto a los efectos y la iluminación fue bastante buena, tanto que, de hecho, gráficamente como que
es lo que más impacta, ¿no? Más que la historia, como que es las imágenes son bastante, pues sí, perturbadoras, sobre todo para un niño, ¿no? Estás en lo correcto porque esta franquicia, por lo menos las primeras películas, las primeras dos películas, y la tercera también, pero pues ya era en contexto diferente, pero en las primeras dos películas vemos que en efecto, como bien mencionas, son protagonizadas por un niño, el pequeño Andy Barclay, quien es quien tiene esta mala suerte de encontrarse con un muñeco que básicamente está poseído. La primera película salió en 1988 y precisamente es de esta parte de slashers de segunda generación, porque fíjate hermano que en esos tiempos, con la primera generación de slashers, hubo muchísima gente que se quejó de estas películas y pues de la violencia que demostraban en pantalla, de lo violentas que eran. Entonces ya para la segunda generación de slashers que salieron, entre ellas la serie de películas de la cual ya hablamos, de Pesadilla en la calle del infierno, y esta serie de películas de Chucky, el muñeco diabólico, ya eran slashers en los que metían elementos sobrenaturales, como para aminorar un poco ese aspecto perturbador del cual hablas, amigo, las imágenes fuertes, la sangre, los asesinatos, porque ahora ya estaban llevados a cabo por asesinos, sí eran asesinos seriales a final de cuentas, pero que ya eran monstruos básicamente, ya tenían poderes sobrenaturales, ya no era un humano llevando esto a cabo o un zombie, sino que ya era algo más, ya eran fuerzas todavía más desconocidas en ese sentido. Y precisamente en esta película se juega mucho con el vudú, que a final de cuentas es la forma en la que justifican que un asesino serial llamado Charles Lee Ray está siendo perseguido por la policía al principio de esta primera película y está a punto de ser abatido a disparos. Y es precisamente a través de un ritual de vudú, de magia negra, a través del cual logra transferir su alma al cuerpo de un juguete que en ese momento y dentro del universo de la película pues era muy popular, que es el Good Guy, el buen muchacho creo que le llaman, y pues básicamente posee este muñeco y pues resulta que al pobrecito Andy, que era súper fan como de toda esta franquicia de Good Guys, las caricaturas, los juguetes y todo, pues es su cumpleaños y él lo único que quería era una de estos Good Guys de tamaño real que dicen frases que acompañan a todos los chiquitines alrededor del mundo. Y su mamá, pues como trabajaba un empleo pues del cual no obtenía mucho dinero y su papá pues había fallecido, entonces su mamá no tenía dinero para poder regalarle este magnífico muñeco que Andy tanto quería y se le hizo fácil, así como en los famosos anuncios de las películas pirata, de los papás piratas, la mamá de Andy, que se llama Karen, Karen Barclay, consigue un trato demasiado bueno para ser verdad, amigo, con un vagabundo que resulta que tenía un muñeco en su caja original y todo, y pues se lo vende como por $20. El muñeco en realidad costaba como 100, y resulta que el muñeco que la mamá de Andy compra, amigo, es precisamente el muñeco que Charles Lee Ray, el asesino, pues transfirió su alma. Entonces es cuando se encuentra con este niño Andy y pues es una de las rivalidades más grandes del cine slasher. Por lo menos las tres películas de las cuales vamos a hablar pues son protagonizadas por este chico y su eterna rivalidad con Chucky, porque ya después, amigo, la franquicia, precisamente a raíz de que la 3 no hizo tanto dinero, pues la franquicia fue cada vez en decadencia. Ya eran más que nada comedias. Muchos conocerán la película de La novia de Chucky y El hijo de Chucky. Y ya después la franquicia, pues la regresarían a buen puerto, podríamos decirlo así, porque regresaría a ser más como de terror y al menos pues ya con presupuestos un poco más bajos, porque la verdad es que la franquicia ya no siguió generando tanto dinero a pesar de que ya tenía un gran número de fans y pues ya era una serie de culto dentro del terror. Pues ya las últimas películas que han salido, amigo, ya son de presupuestos muy bajitos, ya son películas que van directo a DVD, pero
han sido bastante buenas. Sin embargo, no vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de la trilogía original. Y todo esto fue creado por un guionista llamado Don Mancini, que fue a quien se le ocurrió este concepto del juguete que estaba poseído de alguna forma y que lleva a cabo asesinatos a raíz de un episodio de La Dimensión Desconocida, que es el episodio de Living Doll, precisamente de una muñeca como de porcelana que también llevaba a cabo fechorías. Y en esta primera película, pues obviamente es el encuentro entre Andy y Chucky. Al principio, pues para Andy este muñeco es la sensación, es su mejor amigo, lo lleva a todas partes. Y es aquí cuando Chucky decide revelarle su verdadera identidad a Andy, que evidentemente al ser un niño pues pequeñito, no lo ve como algo de qué preocuparse, ¿no? El hecho de que el muñeco te esté contando toda una vida y una serie de sucesos bastante turbios que ya involucraban asesinatos. Esto es importante, el hecho de que Chucky le comentara esto a Andy, porque resulta que conforme va avanzando la película y Chucky empieza a llevar a cabo estos asesinatos, obviamente la gente que investiga los asesinatos, los policías, pues todo el mundo sospecha de que Andy los está llevando a cabo, a pesar de que Andy jura y perjura que los está haciendo su muñeco, ¿no? Y pues conforme va avanzando la película, vemos que Chucky, o Charles Lee Ray en el cuerpo del good guy, del muñeco, se va deteriorando. Y esto se debe a que precisamente a raíz del hechizo de magia negra que hizo para poder poseer al muñeco, pues resulta que en realidad tiene que transferir otra vez su alma, pero a un cuerpo humano. Y no es cualquier cuerpo humano, porque en ese caso Chucky podría elegir a quien quisiera y no habría tanto problema por ese lado, pero es más bien al humano al que le reveló su secreto por primera vez, de que es Charles Lee Ray, y ese fue precisamente al pequeño Andy. Por lo tanto, pues la película se convierte como en esta persecución constante de Chucky hacia Andy. Andy ya sabe que Chucky es un asesino, que Chucky es malo. La gente sigue sin creerle, más que su mamá, que ya vio al muñeco pues cobrar vida y casi casi asesinarla, y otros personajes que también van descubriendo que en efecto Andy no mentía y pues era Chucky realizando todos estos asesinatos. Entonces vemos cómo se va deteriorando en este cuerpo de muñeco, y pues es aquí como una de las particularidades de la franquicia, porque por lo menos en estas tres películas, esa es la historia, el hecho de que Chucky, a pesar de que sigue regresando y lo siguen reconstruyendo, pues todavía tiene que cambiar de cuerpo, que poseer un cuerpo pues de un niño para poder seguir existiendo. Y pues, ¿tú qué opinas de esta primera película? Bueno, el concepto es bastante interesante. Creo que la historia pues es perturbadora, es lo suficientemente calofriante. Sin embargo, desde un punto de vista psicológico y cinematográfico, yo creo que esta película juega muy bien con la idea de lo perturbador que puede llegar a ser un muñeco, ¿no? Sabemos que muchos de nosotros somos bastante fóbicos en cuanto a, por ejemplo, muñecos de porcelana, muñecos viejos, ¿no? Y más si están como en condiciones de que ya son antiguos o de que ya están un tanto perjudicados por el polvo o por otro tipo de elementos, ¿no? Por el mismo tiempo, pues este personaje puede llegar a resultar bastante desagradable. Como te lo había comentado ya anteriormente, prácticamente es una fobia muy normal. El hecho de tenerle miedo como a muñecos, ¿no? Uh-huh. Es algo incluso hasta evolutivo, me atrevería a decir. Pues debido a que pues nosotros, los seres humanos, estamos diseñados para reconocer rostros humanos. ¿Y qué sucede? Pues cuando vemos muñecos, sobre todo estos muñecos que son como muy realistas, que tienen rostros humanos bastante detallados, pues se perciben de una forma un tanto perturbadora, porque pues nuestro cerebro como que intenta reconocer si el rostro es en efecto humano o es de algún otro organismo. Sin embargo,
pues no queda como muy claro. Entonces se genera como esta reacción como un poco de ansiedad, como de desconfianza. De hecho, si ves como estos muñecos, puede ser que no te causen realmente miedo, pero sí te va a causar como cierto tipo de desconfianza, como cierto tipo de desagrado, como si rechazaras estar cerca de este tipo de muñecos. No sé si has ido a la isla de las muñecas aquí en la Ciudad de México, siendo más específicos en Xochimilco. He visto videos, amigo, no puedo decir que he estado ahí personalmente, pero sé más bien como de qué va el concepto. Sí, precisamente este lugar lo recomiendo. Es un lugar bastante tétrico en el sentido de que vas a sentir esa incomodidad, como ese rechazo, ese desagrado a las cabezas como de muñecos y más de muñecos viejos. Claro, claro. Bueno, claramente en el caso de Chucky, pues las expresiones faciales que tiene el muñeco son muy agresivas, ¿no? Siempre está mostrando los dientes, tiene prácticamente esta mirada como malintencionada, como de maldad. Entonces, pues agregándole como a esta situación que te acabo de comentar, como de las caras de los muñecos, agrégale que es una cara pues agresiva, es una cara que muestra un rechazo directo hacia ti, hacia tu persona. Sí, y es curioso que lo comentes, amigo, porque yo siento que ese es uno de los grandes aciertos de esta serie de películas. Creo que el diseño de Chucky es icónico. Todo el mundo sabe que es Chucky con solo ver una imagen. Y pues es justamente eso que mencionas, ¿no? Este gran trabajo en cuestión de lo que se le llama los animatrónicos, que son estas o marionetas, estas figuras pues de Chucky, ¿no? De los good guys. Y que ya para esas épocas ya empezaba como esta tecnología de poder animarlos y de que pudieran hacer ciertos movimientos y ciertas expresiones con su rostro. Y creo que eso está muy, muy chido. A mí Chucky me cae muy bien, amigo, tengo que admitirlo, se me hace un villano muy, muy gracioso. A diferencia de Freddy Krueger, que por ejemplo a mí como fan me hubiera gustado que sí que le dieran como este elemento como de comedia negra, pero no tan al extremo, o sea, que siguiera siendo un personaje que causaba terror más que nada. Y pues yo conozco personalmente a mucha gente que sí admite que llegó a temer de Chucky, le llegó a tener mucho miedo a este muñeco. Yo la verdad no, pero sí se me hace como un villano que a lo mejor a ciertas personas sí les puede generar terror, pero creo que uno de los grandes chistes de esta franquicia es eso, ¿no? El hecho de que el diseño como que destaca mucho este contraste entre un diseño de un personaje tiernito, vamos a llamarle así, Claro, claro. y el hecho de que pues es un desgraciado, ¿no? El Charles Lee Ray, o sea, es grosero, es racista, es muy violento, evidentemente. Sí, Y es una disonancia total en el sentido de que el muñeco no muestra características de lo que aparenta, ¿no? Es decir, es un muñeco tierno, como tú dices, un muñeco bonito, entre comillas, ¿no? Bonito, uh-huh, pero vamos, cómo actúa su personalidad, o sea, para empezar, que cobre vida, ¿no? O sea, como que empieza a tener elementos medio tétricos, de hecho, bastante, incluso hasta morbosos, ¿no? Como esto que mencionas de que es grosero y que es racista. Y de hecho, claramente se ven como estos comentarios que uh-huh. hace, los cuales son de muy mal gusto. Sí, por supuesto, es un personaje que no tiene filtro alguno, es como un Eric Cartman de South Park, pero en juguete. Y eso se me hace muy interesante, o sea, es creo que de los pocos personajes de los cuales sí estoy dispuesto a ver películas con tal de que salgan ellos, pues películas como mencionaba yo al principio del episodio ya un poco más hacia la comedia, como es lo que harían ya después con la novia y el hijo de Chucky, porque el personaje se me hace muy, muy bueno, me gusta mucho, me cae muy bien. Entonces, es la principal razón por la cual esta serie de películas me gustan. Creo que también las actuaciones son muy buenas, sobre todo del pequeño Andy. Creo que sí vende muy bien como igual esta parte como inocente, de que al principio el pobre Andy, pues obviamente
Chucky ya le había contado todo lo que le tenía que contar, pero pues Andy lo veía como algo bueno, ¿no? Y Andy simplemente pues le trataba de explicar a su mamá o a los policías que pues había sido Chucky, que Chucky le había contado todo esto. Pues obviamente quién le iba a creer, ¿no? Porque pues es un muñeco que sí habla, pero con baterías y pues con frases ya de fábrica. Y es un gran momento de esta película precisamente cuando la mamá de Andy se da cuenta que Chucky ha estado funcionando todo este tiempo sin baterías, porque ya es la gran revelación de que Chucky pues es en realidad este asesino conocido como Charles Lee Ray. Y ya para nada más para cerrar la primera película, amigo, pues es una película que tuvo muchísima recaudación. Por alguna razón tendría secuelas, porque la hicieron con un presupuesto de 9 millones y recaudaron 44 milloncitos. Y pues era evidente que habría una secuela. Y en mi opinión, amigo, no sé qué opinarás tú. Para mí, la 2 es la mejor. La Child's Play 2, Chucky el muñeco diabólico 2, es la más chida de esta trilogía. Creo que ya hemos hablado como en otros episodios sobre pues lo que tiene que hacer una secuela para ser buena y en este caso creo que la 2 cumple con todas estas reglas porque Chucky ya lleva a cabo una masacre incluso más grande que en la primera película, los asesinatos ya están un poco más elaborados y sobre todo ya los efectos en cuanto a Chucky se refiere, todo lo que tiene que ver con el movimiento del personaje, pues ya se veían mejor aún. Entonces creo que estuvo muy buena por ese apartado y también por el lado de la historia. Creo que la historia es muy inteligente. Resulta que, bueno, al final de la primera película, pues a Chucky básicamente lo destruyen, logran quemarlo y pues también le disparan justamente en el corazón. Esto pues acabando con su vida al parecer, pero resulta que no, porque se va a conocer toda esta controversia, toda esta polémica alrededor del caso de Andy Barclay y su muñeco asesino. Pero la empresa que está detrás de estos muñecos Good Guys no quiere salir del negocio todavía, amigo, quiere seguir vendiendo juguetitos y resulta que recuperan las partes del Chucky original de la 1 y lo reconstruyen nada más como para demostrar que pues había sido una simple leyenda y que ellos seguían haciendo juguetes y que sus juguetes no tenían problema alguno. Y oh sorpresa, amigo, justo cuando terminan de reconstruir a Chucky ocurre el primer accidente, los primeros asesinatos de la película, que son estos técnicos que estaban reconstruyendo a Chucky, mueren electrocutados, hay una gran explosión y pues es así como se llevan a este nuevo Chucky, bueno, es el mismo Chucky pero reconstruido y él mismo empieza a investigar dónde se encuentra Andy para seguirlo porque ahora está más obsesionado que nunca por transferir su alma al cuerpo de Andy. Y Andy, precisamente ya en esta película, creo que también está muy interesante a dónde llevaron su personaje, porque resulta que a raíz de los eventos de la primera película, pues la mamá de Andy básicamente enloqueció, se encuentra en un asilo psiquiátrico en esos momentos, y pues a Andy lo llevan a este sistema como de niños huérfanos y de estas familias temporales en las cuales adoptan a estos chicos y van como yendo de casa en casa. Entonces a Andy le toca convivir con una familia adoptiva y ahí es donde conoce a Kyle, que podríamos decir que es como su hermana adoptiva, que es una adolescente, y pues es precisamente donde Chucky lo llega a atormentar ya en esta nueva casa y con su nueva familia, pero aquí está mejor todavía porque ya llevan la historia a nuevos extremos. Ya vemos, por ejemplo, a Chucky en la escuela de Andy, y en otro tipo de escenarios muy interesantes en los cuales lleva a cabo sus asesinatos. Y creo que lo mejor viene al final porque llegan a la fábrica donde obviamente se manufacturan todos estos juguetes de Good Guys y está muy bueno porque hacen un homenaje al Resplandor, a la escena del laberinto, esta mítica escena en la cual Jack está persiguiendo a Danny y a su madre a través de un laberinto de pasto, ¿no? En el Hotel Overlook.
y aquí lo recrean pero con cajas de Good Guys, entonces se me hizo muy buen homenaje y la escena está muy buena, todo el tercer acto está muy muy bueno, tiene un gran final. ¿Qué opinas tú de esta secuela, amigo? Bien, pues es en efecto, como tú lo mencionas, una película con un argumento bastante sólido. Creo que supieron continuar bastante bien la primera parte, hablando un poquito como de la psicología que hay detrás como de esta segunda parte y bueno, también de la primera, ¿no? Es como, creo yo, esta es una interpretación que yo hago, Adelante, amigo. pero pienso que habla un poco de cómo ciertas ideologías, por ejemplo, en este caso, ¿no? Chucky era racista, era grosero, era misógino. Ujú. Cómo cierto tipo de conductas o de ideologías, conceptos, percepciones que son malignas, que son malas, que siempre, que no están para nada justificadas, están presentes aun cuando somos niños, ¿no? Y ni siquiera nos damos cuenta. Es decir, en este caso, pues Andy es un niño bastante normal en apariencia y pues le toca el desafortunado evento de estar expuesto a la maldad de Chucky, que, bueno, en esencia Chucky no era un muñeco, sino era un psicópata, era un asesino hecho. Entonces, pues más allá de eso, te habla de cómo un niño es expuesto a ciertas ideas, a cierto tipo de ideas muy negativas. Y pues aquí prácticamente sigue esta situación, es decir, parece que es acosado por este muñeco, como si no pudiera deshacerse de él, aun si su pasado prácticamente fue totalmente marcado por el trauma del muñeco. Sí, es bueno que lo mencionas, amigo, porque justamente es lo que estaba a punto de preguntarte. Esta idea que maneja la película sobre el trauma infantil, ¿no? El hecho de que ya Andy, a raíz de los eventos de la primera película, ya está completamente traumatizado de por vida, ¿no, amigo? Ya le va a costar trabajo hasta ir a la escuela, como vemos en esta película, adaptarse pues a nuevas familias. Son eventos que ya marcaron su infancia y su vida en adelante para siempre. Sí, definitivamente te lo da a entender, incluso, bueno, ya llegaremos a eso hasta en la tercera película, como si no pudiera deshacerse de este recuerdo que es el muñeco. Es decir, no puede de alguna forma continuar su vida porque siempre regresa como a esta dinámica con esta entidad tan grotesca. Y pues te digo, o sea, prácticamente desde mi perspectiva, Chucky es la encarnación de un conjunto de ideologías, de conceptos, de pensamientos eh, malignos con los cuales convivimos diariamente y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cómo es esto? De que Chucky es racista, es misógino, es vulgar, es egoísta totalmente y claramente lo único que busca es generar problemas a donde quiera que vaya. Técnicamente, pues como ya lo mencioné, todos estamos expuestos a ideas de este tipo, convivimos con ellas y nos causan problemas sociales y desafortunadamente es como en estas películas, o sea, pasa una generación, otra y otra y pareciera que estas ideas continúan heredándose. Sí, completamente. Es como, bueno, como bien mencionas, pues Chucky como tal, el buen Charles Lee Ray, pues es una fichita, es un personaje que representa todo lo que está mal con la sociedad y de alguna forma es como incluso esta figura ya, pues casi como un tipo fantasma, esta idea constante que persigue a Andy a donde quiera que vaya, cada vez que se topa algún anuncio en la tele de los good guys o un camión de los good guys o algo de la fábrica o lo que sea, algún juguete, lo que sea, pues le recuerda a
experiencia tan traumática o experiencias ya en plural contando la segunda película en la cual pues vencen a Chucky con ayuda de este personaje que mencionábamos de Kyle, la hermana adoptiva de Andy, logran vencer a Chucky. Básicamente lo que hacen es que primero como que lo derriten, como que lo bañan de plástico hirviendo y después lo hacen explotar con aire puro. Y ahí sí podría parecer que ya no había forma de que reconstruyeran a Chucky, de que esta figura y este personaje tan malvado regresara para una tercera película, pero tú bien sabes, amigo, esta película, la segunda, salió ya en los 90, en 1990, y pues los 90 estuvieron muy marcados como por estas secuelas que se intentaban hacer de películas slasher y ya cada vez llevándolas más a extremos que la audiencia nunca podría haber imaginado. En el caso de la tercera película de Chucky el muñeco diabólico o Child's Play 3, no se la volaron tanto, sigue siendo una historia bastante factible. Como bien mencionabas, Andy, a raíz de todo este trauma que ha vivido, o bueno, que le tocó vivir durante su infancia, pues evidentemente creció y se convirtió en un joven bastante problemático, por lo que lo mandan a un colegio militar. Y bueno, en el caso de Chucky, pues resulta que sí, lograron reconstruirlo, se están llevando sus restos, porque pues obviamente la fábrica queda abandonada, esta fábrica donde enfrentaron a Chucky por última vez en la segunda película, ahora ya está abandonada, ya nadie está trabajando ahí, ya no se están haciendo muñecos. Sin embargo, pues regresan los good guys, regresa regresan a fabricar estos muñequitos y pues obviamente recogen los restos de Chucky y estos restos pues dejan caer un poco de sangre en la nueva mezcla para los nuevos good guys, la segunda generación. Y pues nuevamente le presentan esto a ejecutivos, a todos los trajes que están detrás de la industria del juguete. Y pues obviamente ellos ya están súper conscientes de toda esta polémica que hubo con la historia de Andy Barclay. Por lo tanto, pues el primer muñeco que se fabrica resulta ser Chucky y se lo dan como al jefe de todos ellos. Entonces va pasando así como que entre muchas manos. El punto es que Chucky ya después de despacharse a los ejecutivos, logra investigar en dónde se encuentra Andy en estos momentos, que como ya mencionaba, pues está en la escuela militar. Y ahí es donde Chucky se manda a sí mismo como si fuera un regalo para Andy. Sin embargo, es interceptado ya ahí en el colegio militar por un chico, pues obviamente es un niño mucho más joven que Andy en esos momentos, porque ya en la tercera Andy ya es prácticamente un adolescente. Y Chucky llega a manos de un niño que está ahí también en el colegio militar, obviamente es un rango menor y pues es de los más jóvenes de ahí. Y pues nuevamente, parecido a la trama de la primera película, Chucky se hace amigo de este niño, primero con intención de llegar a Andy y ahora ya nada más de matarlo, ya no necesitaba su cuerpo, porque al hacerse amigo de este nuevo chico, pues obviamente ya tiene una nueva víctima, tiene un nuevo cuerpo en el cual puede transferir su alma y pues seguir viviendo. Entonces aquí Andy ya funciona más como pues en las tres películas ha sido nuestro héroe, es a través de quien vivimos esta historia, pero ya en esta ocasión, al ser un Andy que ya se ha enfrentado varias veces a Chucky, pues ya está hasta cierto punto experimentado y más bien su tarea en esta película pues es proteger a este chico de que no sea poseído por Chucky. Pero como bien dices, amigo, aquí ya se explica como tal esta idea de que a raíz de todos estos traumas de la infancia, pues Andy es un chico problema y esa es la principal razón por la cual lo mandan a este colegio militar. Y creo que esta película, si bien es como la más floja de la trilogía original, pues aún así tuvieron buenas ideas. Creo que el hecho de ambientar la historia en un colegio militar fue una buena idea porque hay ahí varias cosas interesantes con las que juegan, pues obviamente con el armamento que los soldados utilizan estando ahí, tanto granadas como rifles, y hasta con el mismo concepto de que pues hay ahí una especie de peluquero que les corta el cabello a los nuevos reclutas.
y hay una escena bastante padre ahí en donde trabaja este sujeto que le trata de cortar el cabello a Chucky y pues obviamente no termina nada bien para él. Pero pues ya a raíz de esta película, amigo, la verdad es que no tuvo tanta recaudación en taquilla, como que la idea de Chucky ya no conmovía tanto y es por eso que le darían un pequeño giro y ya las siguientes películas pues básicamente podríamos describirlas como comedias. Son comedias, pues sí, de humor negro. Obviamente sigue este elemento de que pues tanto Chucky como su novia, por ejemplo, y ya después con su hijo, pues seguían siendo muñecos asesinos. Entonces, sigues viendo asesinatos, pero ya es más como desde una perspectiva un poco más irónica, como de más humor. Y bueno, pues el personaje, como ya mencioné antes, creo que siguió siendo consistentemente gracioso. Obviamente al ser un muñeco, pues todos los diseñadores y la gente detrás de estas películas puede jugar muchísimo con las expresiones de su rostro, porque ya en estas últimas películas ya no vemos al good guy limpiecito y tiernito, sino que ya es un Chucky que precisamente ha sido reconstruido tantas veces que ya su rostro está todo engrapado, básicamente todo cosido, se ven las costuras y pues esto ya le brinda como otra capa más de, pues de temor a este personaje, como de que Luke ya sea un poco más terrorífico aún. Sin embargo, las películas ya eran un poco más, ya estaban más, ya eran más relajadas, ya estaban más leves, ya eran como comedias prácticamente. Hasta que llegaría la película con la cual el creador de todo esto, que es Don Mancini, ya se animaría no solamente a escribir los guiones, porque todos estos guiones han sido obra de Don Mancini, sino que también ya se animaría a dirigir, que es La Maldición de Chucky, esta película y su secuela, que es El Culto de Chucky. Ya son películas que, como mencionaba anteriormente, ya salieron directo en DVD, ya no tienen tanto presupuesto, sin embargo, por lo menos La Maldición de Chucky es bastante buena. La otra película, la verdad, no la he visto, pero pues creo que tienen ideas interesantes. A final de cuentas es el creador el que está detrás de todo eso, porque no sé si tú lo recuerdas, amigo, si incluso llegaste a verla, pero el año pasado se estrenó una especie de remake de esta serie de Child's Play, aunque aquí pues obviamente ya no era el equipo original detrás de las películas originales, sino que ya era pues era una nueva idea, una nueva forma de mostrar a Chucky en pantalla. Si no mal recuerdo, ya ni siquiera se llama Chucky, ya no son good guys, ya son buddies y ya funcionan con inteligencia artificial, con apps y todo, ya los controlan a través del celular y pues ya son como androides prácticamente. Aquí ya no juegan tanto como con ese elemento sobrenatural. Y pues la verdad no estuvo tan buena, amigo. No es tan mala, no fue una basura, pero tampoco diría que supera a la trilogía original en lo más mínimo. Lo único interesante es que la voz de Chucky es Mark Hamill, pero fuera de eso creo que no fue tan buena. Y pues en lo que a la historia original se refiere, o al Chucky original y todas las creaciones de Don Mancini, pues está planeando una serie para el canal de Sci-Fi, una serie que siga como con la historia que mostró Don Mancini en las últimas dos películas, que le dé como un cierre a toda esta historia de Chucky, pero aún a estas fechas todavía no se estrena, amigo, entonces no sabemos qué tal vaya a estar. Esperemos que esté buena porque, insisto, que a mí Chucky, si bien las películas se me hacen muy divertidas, sin embargo pues no es nada fuera de lo común, no es nada del otro mundo. Creo que son muy creativas en el sentido de, pues, el concepto de que sea un muñeco el que esté llevando a cabo todo ese caos y todas las ideas que pueden surgir a raíz de eso. Y como dije, pues a mí Chuck se me hace un personaje muy, muy gracioso, muy simpático, pero las películas como tal, pues muchas personas debaten si son buenas como tal o si son palomeras. A mí yo diría que son buenas a secas, que si las ves no te vas a aburrir. Pero tú qué puedes concluir acerca de esta franquicia de Chucky? Fíjate que me parece, a mí en lo personal sí me parecen palomeras. O sea, la verdad es que
si bien tienen una estructura interesante, pues realmente en efecto es como ver una película un tanto, tal vez las primeras dos, ¿no? La tercera Ujú. sí, como muy repetitivo, en el sentido de que ya sabes qué va a hacer. O sea, Ok, ok. incluso ya estás como en esta perspectiva del pobre Andy, en el sentido de que ya sabes cómo actúa el muñeco, entonces como que no hay una sorpresa realmente nueva como para decir, eso no lo veía venir. Sí, tienes toda la razón, creo que estoy de acuerdo con eso, de que ya cada vez el personaje era pues bastante predecible y obviamente estas películas pues son de esas típicas películas que uno tiene que casi casi apagar su cerebro para poder disfrutarlas, porque si nosotros nos ponemos a pensar acerca de estas películas desde una perspectiva mucho más lógica, pues obviamente creo que cualquiera de nosotros podría ganarle a Chucky. No me imagino cuánta fuerza podría tener un muñeco de ese estilo realmente, porque bueno, a final de cuentas en las películas pues es un muñeco que arrastra cadáveres, que abre puertas de coches, abre puertas de casas, entonces cierta fuerza debe de tener, pero si somos realistas sería uno de los villanos del terror más fáciles de vencer. No sé tú qué opines. Ah, definitivamente, yo creo que es incluso el más fácil de vencer. Él está entre él y yo creo que puede ser Michael Myers. ¿Tú crees, amigo? Bastante controversial, ¿eh? Muchos fans podrían enojarse el hecho de que lo estés poniendo como de los asesinos más débiles. Pues es que Myers es un tanto torpe en algunos momentos, o sea, su tamaño y aunque tiene gran fuerza, su tamaño lo puede llegar a ser torpe. Y en el caso de Chucky, pues también es tan pequeño que, bueno, realmente no necesitarías mucho como para deshacerte fácilmente de él, creo yo. Sí, estoy de acuerdo, amigo. Más que deshacerse de Chucky, yo creo que es uno de estos personajes con los que estaría muy interesante pasar un rato, ¿no? Pasar un día con ellos, estar hangueando, como dicen por ahí. Todo un ejemplo de un personaje completamente irreverente, pero pues con el que valdría la pena a lo mejor echarse unas chelitas, ¿no, amigo? Sería bastante divertido estar ahí con el buen Chucky. Y es incluso una como de las virtudes que tiene este personaje. Precisamente tiene un diseño tan gracioso y el personaje es gracioso como tal. Pues yo creo que por esta razón no tuvieron tantas dudas en meterlo como en películas ya un poco más graciosas, como películas ya más por el lado de la comedia. Es más, si algún ejecutivo de Universal nos está escuchando, les estoy a punto de pitchear una idea para una sitcom, una comedia situacional con el buen Chucky. Si ustedes quieren pueden meter también a su esposa e incluso a su hijo, pero creo que son personajes que estarían muy graciosos como ver en esta clase de circunstancias. O sea, no sé tú, amigo, pero yo cada vez que veo estas películas siempre me pregunto, más allá de los asesinatos que está realizando Chucky, siempre me pregunto, pues, ¿cómo será su día a día, no? ¿Qué es lo que come? Como, cómo se baña, bueno, no creo que se bañe, pero Exacto, exacto, ¿cómo vive sí, su día a día? incluso cómo conduce, ¿no? En algún momento conduce algún coche, sí, ¿no? Creo que sí, amigo, o más bien amenaza a otras personas para que conduzcan por él, porque pues ya ves que tendría un poco de problema para alcanzar los pedales, el buen Chucky, Lo que te digo, pero pues sí, definitivamente es fácil deshacerte de él sí, o totalmente, huir amigo. de él es fácil. Sí, estoy completamente de acuerdo. Por eso digo esto de que a lo mejor sería un personaje mucho más interesante en ese tipo de circunstancias, que nos muestren un documental falso de cómo es un día en la vida de Chucky, de Charles Lee Ray en el cuerpo del Good Guy. Creo que eso estaría muy gracioso. Espero mi cheque, ejecutivos de Universal. Y pues creo que hasta aquí podemos dejar este episodio, amigo. En el episodio pasado se nos olvidó anunciar que estaríamos hablando de Chucky y de esta buena franquicia de Child's Play. Pero bueno, si ustedes quieren ver las películas antes de que hablemos de ellas, pues les avisaremos con tiempo de cuál estaremos hablando en la siguiente ocasión. Y déjame te digo, amigo, que el siguiente episodio es uno que en lo personal me emociona mucho porque precisamente
Vamos a hablar de un asesino que mencionaste el día de hoy, hace algunos minutos, Totalmente. y de una película que, si bien no fue la que lo empezó todo en el sentido estricto de la palabra, sí fue la que popularizó el género slasher y se inmortalizó en la historia del cine, no solamente por su protagonista y por el diseño de su máscara y lo que hace, sino también por la película como tal. Y más que nada, amigo, y no me dejarás mentir porque es algo muy icónico, este tema de piano tan tenebroso que anuncia la llegada de Michael Myers, porque vamos a estar hablando de las películas de Halloween para celebrar que empieza este mes bastante mágico, amigo, este mes en el que se celebra el Día de Muertos, el Día de Brujas, el Halloween, como ustedes quieran decirle, que es octubre. Entonces vamos a hablar de esta serie de películas de el gran John Carpenter. ¿Algo que quieras agregar, mi hermano? No, me parece excelente, totalmente. Perfecto, pues nuevamente le agradecemos a todos y cada uno de ustedes que hayan decidido escuchar el episodio de esta semana. Agradecemos su apoyo y les agradeceríamos mucho si quisieran y pudieran compartirlo para que podamos seguir hablando de estas películas y dándoles estos datos tanto curiosos por el lado de la película, pero también por el lado de los temas que maneja, de los temas psicológicos que maneja. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Pocket Cast, en Anchor y básicamente cualquier otra plataforma de podcasting en el mundo mundial, tal vez en otras galaxias también se pueda, no sabemos. La tecnología todavía no nos permite saberlo, pero por lo pronto que sepan que nos pueden escuchar en cualquier parte básicamente. Y pues eso fue todo por hoy. Nosotros fuimos Guillermo Sastre y yo, Sebastián Santos. Les deseamos unas buenas y horrorosas noches. Y vámonos, que aquí espantan.